Tuvimos la oportunidad de leer dos documentos interesantes acerca del tema que nos convoca el día de hoy, los factores que influyen en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Uno de ellos era de el movimiento Fe y Alegría y otro de la reconocida autora Emilia Ferreiro. Pues bien, en estos documentos exploramos estos aspectos que van a incidir en el aprendizaje de estos dos grandes procesos en nuestros niños. Ya tuvieron la oportunidad de desarrollar un formulario en el que había múltiples preguntas de reflexión, preguntas para hacer profundidad frente a lo que comprendimos de esos documentos. Y ahora vamos a concretar algunas de esas ideas y contrastarlas y, por qué no, ampliarlas. Bien, tenemos entonces que existen unos aspectos de tipo internos inherentes al niño que van a incidir de gran manera en la forma, en la dinámica en la que él aprenda a leer y a escribir. En el primer documento nos hablaban de 3 factores de ellos que observamos en pantalla y añadí el desarrollo físico como uno de estos factores internos. Cuando los autores nos hablan del desarrollo de la psicomotricidad, están refiriéndose a todas aquellas capacidades que el niño tiene para movilizar su cuerpo en pro de descubrirse a sí mismo y de descubrir el mundo. Entonces es necesario que para ello haya un dominio corporal que atiende en gran medida al conocimiento que el niño tenga de las partes de su cuerpo y lo que pueda hacer con ellas, al equilibrio, la lateralidad, al dominio del espacio, que se reconozca en un lugar en el que se puede movilizar y sobre el cual puede ejercer muchas actividades y movimientos y que aprenda a reconocer ese espacio. Y por último, la motricidad, que se divide en fina y gruesa. Todos estos aspectos que giran en torno a la psicomotricidad son los que van a preparar en cierto modo en la parte física al niño para dominar esos dos procesos. Y a ellos se llega a través de actividades que denominamos ejercicios de aprestamiento, con los cuales el niño va a ser preparado en estos aspectos físicos motrices para enfrentar la lectura y la escritura. Como segundo factor tenemos el desarrollo de la función simbólica. La función simbólica es un proceso que resulta del pensamiento, de cuando el pensamiento se ha expresado de manera formal y logra descubrir que hay símbolos que pueden ser descifrados o más bien leídos y en cierto modo también escritos. Recuerden que el pensamiento es una de los procesos cognitivos avanzados, y para que el niño llegue a construir esa función simbólica primero debe desarrollar unos procesos cognitivos básicos como lo son la percepción, como lo son la atención, la memoria, el lenguaje, para finalmente llegar al pensamiento. ¿Listo? A través del siguiente ejemplo podemos aclarar algunas dudas sobre eso de qué es la función simbólica. Pues resulta que cuando el niño está en pos de descubrir el mundo, utiliza sus sentidos, sus ojos, su tacto, su olfato, y se enfrenta a descubrir todos esos elementos que lo rodean. Pues resulta que en medio del mundo hay muchos símbolos, ¿verdad? Sonidos, imágenes, pero hay unos símbolos especiales, que son los llamados signos gráficos, las letras, las grafías. Y cuando él se aproxima a esas letras, no se aproxima a veces de manera directa porque el adulto lo lleva, o a veces simplemente por influencia de la televisión, del internet o de los avisos que le rodean. Siempre va a presentar curiosidad, o siempre el adulto va a generar esa curiosidad en él cuando se los lee, o cuando él en diversas circunstancias interactúa con esos signos, con esos símbolos que lo rodean. Me pasaba con mi sobrina que cuando tenía 3 años y aún no sabiendo leer, siempre que pasábamos por el centro comercial Ocean Mall, ella veía un letrero grande y decía: tía, mira, Jumbo, Jumbo, vamos a Jumbo. Bien, eso me hacía pensar que ella estaba empezando el desarrollo de su función simbólica porque reconocía que en esas letras blancas con fondo verde decía el nombre de esa tienda en donde la tía y la abuelita la llevaban a comprar muchas cosas. De igual forma me ocurría cuando le presentábamos gaseosas
casi siempre hacía el ejercicio de mostrarle una botella de Postobón y mostrarle una botella de Cola Román. Y resulta que le decía, bueno, vamos a tomar Coca-Cola. Y ella decía, tía, eso no es Coca-Cola, eso no es Coca-Cola, ahí no dice Coca-Cola. Y luego le presentaba una botella adicional, además de esas dos que ya cité, y le pedía que me mostrara dónde dijera Coca-Cola. Y ella podía distinguir perfectamente dónde decía Coca-Cola. Sí, hay presencia de la percepción porque a través de sus ojos ella ve las letras, hay presencia de su audición porque muchas veces leímos esas palabras, escuchó a las personas que le rodean decir esas palabras, tocó los elementos que nombraban esas palabras y se relacionó de múltiples formas con esos símbolos. En la medida en que los símbolos eran leídos y eran interpretados por otros, ella logró apropiar el mensaje que estos símbolos tenían. Cuando ella descubre entonces que todos esos palitos y bolitas dicen algo, la llevan a actuar de alguna forma, le emiten un mensaje, le generan una sensación o una experiencia, entonces ella está descubriendo que esos símbolos comunican. Y en ese sentido podemos decir que hay un desarrollo de esa función simbólica que no es más que la posibilidad de pensar. Por eso es una acción del pensamiento, una manera en la que el pensamiento se demuestra maduro, se demuestra avanzado, porque ha reconocido que aunque las imágenes no estén, si están los símbolos que representan esas imágenes, las letras, entonces esas letras muestran esas mismas imágenes, o en el caso de la Coca-Cola, esas letras representan o están en lugar de la botella. Bien, igual pasa cuando ven letreros como los de la película Frozen o como los de Peppa Pig, en donde nos damos cuenta que en ausencia de la imagen, sea de Elsa en el caso de Frozen o sea de la misma Peppa en el caso de Peppa, si ellos logran ver los nombres de estos personajes y no ven a la imagen del personaje, pero logran entender que allí dice Peppa Pig o que allí dice Frozen, entonces ya están haciendo reconocimiento de los símbolos y están entonces mostrando desarrollo de esa función simbólica. Bien, ahora, otro de los factores internos que cobra gran importancia es el desarrollo de la afectividad. Si se dieron cuenta, había un ejemplo en el formulario de Google relacionado con la situación de un niño llamado Pablo. Les preguntaba acerca de los factores que podían estar influyendo para que Pablo reaccionara con las aptitudes que allí se mostraban. Pues sí, aquellas que escribieron que el factor que incidía era el factor de la afectividad acertaron. Muy bien, Pablo tiene problemas de control de rabia, de control de ira, y es una condición inherente a su personalidad y a la consolidación de esa personalidad que se ha venido haciendo con la interacción con sus hermanos, padres, con la interacción con todos esos elementos que le rodean y que influyen sobre sus maneras de comportarse. Bien, ¿qué pasa? Hay que mostrarle a Pablo y a todos los niños en educación inicial que ellos son merecedores de afecto y todos los gestos del adulto deben ir en pro de manifestar ese afecto al niño, de mostrarle que él es amado, que él es querido, que es valorado, que es inteligente, que es capaz, con gestos no solo orales sino también físicos, abrazos, besos, juegos de caricias en donde el niño se sienta amado, se sienta valorado. De igual forma es necesario que en casa y en la escuela la maestra enseñe, el padre enseñe al niño a reconocer algunas emociones y sobre todo a controlar esas emociones y entender que ellas manifiestan lo que somos, pero que ellas no pueden influir de manera negativa en lo que hacemos a diario, como en el ejemplo de Pablo. La maestra, ¿qué debió hacer allí? Pues debió hacerle ver a Pablo que rompiendo la hoja, que rayando la hoja no iba a solucionar la situación del trazo. Simplemente debió invitarlo a que respirara profundo, a revisar el modelo que ella le presentaba de la letra M y hacerle una pregunta de reflexión como: ¿tu letra M se parece a la que está en la parte de arriba de la hoja? ¿Tu letra M se parece a la que está haciendo la profe en el tablero? ¿Qué podemos hacer para mejorarla, Pablo? Sí, muy bien, podemos borrarla y hacerla más bonita. Si ves que hay soluciones,
si ves que no hay la necesidad de romper la hoja, si ves que puedes hacerlo mejor, ¿sí? De alguna forma el niño puede reconocer que hay maneras de manejar las situaciones que lo frustran. Yo sé que esto lo encontraron en el documento y ojalá hayan hecho reflexión frente a eso que nos manifiestan del manejo de las emociones con los niños. En asignaturas como psicología del aprendizaje y todas estas que tienen que ver con la dimensión emocional que ustedes ven en la carrera, sé que conocen estrategias y logran dominar estrategias para llevarlas al aula de clase y ayudar a los niños a confiar en ellos, a controlar sus emociones, como lo hemos citado, rabia, ira, frustración, a manifestar la alegría, a manifestar la disciplina, a mostrar el esfuerzo y la dedicación. Pero es importante que en todo ese recorrido que el niño haga, tanto en la escuela como en la casa, se fortalezcan estos tres elementos que observamos en la parte inferior de la diapositiva. La autonomía, para que se reconozca capaz de hacer las cosas sin depender del otro. La autoestima, para que reconozca que lo que hace tiene valor. Y el esfuerzo por el logro, para entender que siempre debe dar un poco más para que pueda alcanzar las metas propuestas. Que es capaz, que con mayor dedicación, que con mayor empuje, que con mayor esfuerzo, como allí se dice, puede lograrlo. Y ese esfuerzo por el logro se estimula con una carita feliz, con un aplauso, con un abrazo. Y miren que aunque no parezcan importantes, estos aspectos inciden mucho en la manera en la que el niño se enfrenta a los procesos de leer y de escribir. El último aspecto o factor interno era el del desarrollo físico. En él no vamos a hacer profundidad, porque ustedes ven una asignatura que se llama Desarrollo de los 0 a los 3 años y Desarrollo de los 3 a los 6 años, si no me equivoco, en donde descubren cuáles deben ser las condiciones físicas, corporales, de nutrición, de desarrollo de todo el cuerpo del niño en pro de estar presto a actividades o a procesos como los de la lectura y de la escritura. En el siguiente video vamos a hablar de otros factores que se relacionan con el documento de Emilia Ferreiro. Atentas entonces al siguiente video.